Cambiamos de tema ahora un poco, vamos a ver cómo la química puede impactar también dentro del planeta, ¿no? Porque estamos hablando del planeta. Entonces voy a hablar cómo la química puede intervenir en ayudar un poco a resolver algún problema del planeta a través de los nuevos materiales, materiales que se pueden hacer, que se pueden obtener, porque hasta ahora los materiales que están existiendo son, bueno, nos están sirviendo bastante, pero son materiales muy clásicos. Normalmente, prácticamente en electrónica, por ejemplo, basamos toda la tecnología en el silicio, que es un solo material prácticamente. Hay muchos más materiales además del silicio que nos están utilizando. En otros tipos de áreas también tenemos materiales, metales, aleaciones, materiales cerámicos, pero hay otros tipos de materiales, nuevos materiales que están apareciendo poco a poco y también nanomateriales. Con la aparición un poco de la nanociencia y nanotecnología, la gente busca coger materiales también antiguos y transformarlos o cambiarles la forma para hacerlos interesantes por sus nuevas propiedades que pueden presentar. Entonces, desde ese punto de vista es interesante empezar con este tipo de transparencia en la cual, si hablamos del planeta, pues si miramos, por ejemplo, los riesgos globales más probables que puede tener el planeta a partir de Davos, de un informe de Davos del año 2017, lo hace todos los años, pues ahora uno de los problemas más importantes, como siempre prácticamente, es el cambio climático, otro es la situación geopolítica mundial y un tercero que está apareciendo es la ciberdelincuencia. Entonces, dentro de estos tipos de problemas, donde más o menos puede impactar la química, sobre todo, es en el cambio climático. En ciberdelincuencia, bueno, pues es más la informática la que puede, por lo menos, resolver problemas y también, bueno, pues a lo mejor la computación cuántica, porque la computación cuántica es una de las propuestas, al menos, que pueden intentar evitar ese tipo de efectos de ciberdelincuencia, pero bueno, eso es un futurible, ya lo veremos después. Imagino que todavía estamos lejos de poder aprovechar la computación cuántica o las tecnologías cuánticas para la ciberdelincuencia, pero de todas formas el científico puede intentar resolver problemas que tienen que ver con todos estos problemas, todos estos riesgos. Voy a mostraros simplemente hoy pues, cómo puede el químico pues, ayudar a que el planeta vaya mejor con unos nuevos materiales. Es esto de aquí, ¿no? Sí. Bien, entonces, la química, como se ha dicho antes también, juega un papel central. La química es una ciencia central. Desde el año 77 pues, hubo un libro de Brown y LeMay donde se llamaba así la química, la ciencia central, y en este libro pues entonces situaba la química pues entre otras áreas importantes del conocimiento, como por ejemplo puede ser la física y la biología. Después ya viene pues medicina, por aquí vendrán las matemáticas, pero de alguna forma la química está jugando un papel clave entre estas dos áreas, entre la biología y la física. Hoy hemos visto, por ejemplo, en las últimas charlas, María Vallet ha explicado un poco pues, la frontera entre la química y la biología, cuando ha explicado liberación de fármacos basados en materiales químicos porosos que pueden llevar algún tipo de medicamento que puede también afectar a la biología. También se ha explicado esta mañana pues, otro tipo de medicamentos que se pueden hacer, que pueden ser útiles para la medicina. Entonces, en ese caso, esos son medicamentos basados en química. Es decir, que la química en este caso está jugando un papel importante en esta parte, en la parte bio. Yo lo que voy a tratar de hacer es pasarme a la otra parte, la frontera entre la química y la física, donde pueden aparecer nuevos materiales que pueden ser de interés en varias áreas que pueden afectar al planeta. Entonces, esta es una transparencia que resume un poco, pues, de alguna forma, cómo dependemos de nuestra dependencia energética en este momento y cómo tratamos de resolver los problemas energéticos que tenemos utilizando pues, diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, la energía solar, la energía del viento, la energía de las presas, la hidroenergía, si queremos verlo así. Luego también células solares. Es decir, al final tenemos unas energías que podemos llamar más o menos limpias, que son energías alternativas a la energía basada pues, en el carbón, en ese caso. Y entonces estas energías pues son energías que se están desarrollando gracias a la física y gracias también a la química. Ahora veré algún ejemplo que la química puede contribuir, por ejemplo, a las energías solares, a desarrollarla bastante en este momento. Después, la química no solamente hace eso, que puede hacer pues, materiales electrónicos. La química también puede hacer, sobre todo, lo que puede hacer la química es coger materiales o coger gases, que son gases que no nos interesa tener, por ejemplo, el CO2, para el gas de efecto invernadero principal, o nitrógeno o agua también,
e intentar transformarlo pues, en sustancias que puedan ser útiles para utilizarlas también para producir luego energía. Por ejemplo, pues, a través de la fotoelectroquímica o la electrocatálisis, simplemente lo que jugamos aquí es hacer reaccionar moléculas que no reaccionan normalmente, animarlas a reaccionar de manera que a través de la luz del sol o a través de energía eléctrica seamos capaces de romper esas moléculas y generar, pues, por ejemplo, hidrógeno, que es uno de los combustibles del futuro para poder mover, en ese caso, para poder hacer, bueno, para el transporte, por ejemplo, y para otro tipo de aplicaciones en las cuales este combustible es interesante porque solamente produce agua cuando arde, al combinarlo con oxígeno. Por lo tanto, esta parte de aquí es una parte eminentemente química y la química juega un papel muy importante tanto en eliminar gases que no nos interesan como en utilizar el agua para poder generar hidrógeno o coger también el nitrógeno para poder generar amoníaco. Entonces, todo este tipo de procesos se hace gracias a la química y entonces la química, bueno, pues luego al final producirá al final de todo esto con una célula de combustible, podrá producir electricidad. Es decir, tenemos un ciclo bastante completo, donde también aparece la biomasa, en la cual, pues, de alguna forma, pues, el CO2 que se va produciendo se puede eliminar a través de procesos químicos y el CO2 se puede aprovechar pues, luego también para reducirlo y producir, en ese caso, pues, metanol o otro tipo de reactivos que también sirvan para poder hacer, en ese caso, gasolinas más ecológicas o también, bueno, pues para producir materiales y nuevos compuestos químicos. Es decir, que en realidad la función del químico es hacer que esto reaccione y la función del químico también es buscar nuevos materiales para producir, pues, por ejemplo, materiales para la electrónica o materiales que pueden servirle para otro tipo de aplicaciones que no son electrónicas, sino materiales para la biología también. Bien, entonces, esta es una visión más o menos general. Yo voy a concretar ahora en dos temas diferentes, porque considero que los desafíos de la química en relación con el planeta y los materiales pueden ser, primero, transformar y almacenar energía de forma limpia y eficiente, es una de las posibilidades que tiene la química de ofrecernos, y la otra posibilidad es también reducir los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Es decir, tenemos materiales que pueden atrapar o también pueden hacer reaccionar el CO2 y transformarlo en otro tipo de material interesante, otro tipo de compuesto interesante. Bien, aquí, por ejemplo, para transformar y almacenar energía, lo que os he dicho antes, una clave importante es, por ejemplo, producir hidrógeno a partir, por ejemplo, de la electrolisis del agua, de la fotoelectrolisis del agua. Y otro tipo de aspecto importante es producir dispositivos electrónicos basados en nanomateriales. Al utilizar en pequeñas cantidades estos materiales, son menos nocivos con el medio ambiente. Esos nanomateriales se producen en capas muy finas o en pequeñas cantidades y, por lo tanto, pues el impacto sobre el medio ambiente es muy pequeño. A veces no son tóxicos en sí mismos, a veces son tóxicos, pero cuando son tóxicos, como están en muy pequeña cantidad para hacer un dispositivo, pues entonces el impacto sobre el medio ambiente es muy pequeño. Se puede diseñar así células fotovoltaicas, también LEDs orgánicos, también transistores, que son elementos electrónicos, los elementos electrónicos más importantes que existen. De alguna forma, pues, bueno, podemos hacer electrónica o podemos hacer dispositivos electrónicos que puedan, en este caso, pueden de alguna forma producir energía, transformar energía luminosa, transforman en energía eléctrica o utilizar energía eléctrica de forma muy barata o, por ejemplo, pues, producir en electrónica dispositivos electrónicos importantes. Bien, eso es lo primero que voy a ver. Y lo segundo que voy a ver es que también podemos almacenar CO2 y metano, por ejemplo, en materiales porosos, en los que se denominan MOFs, Metal Organic Frameworks, que son materiales no clásicos, son materiales menos clásicos que los que se conocen ahora actualmente, que están formados por un metal, una parte orgánica y una parte inorgánica. Bien, entonces este tipo de sistemas son los que voy a ver estos tres puntos. En lo primero de todo, en la producción de hidrógeno, pues la fotoelectrocatálisis es simplemente cogemos dos electrodos, un electrodo donde aquí lo que está sucediendo, en este electrodo de aquí lo que está pasando es que se está inyectando electrones a través del electrodo a la disolución, por lo tanto estamos reduciendo el agua y está formando hidrógeno en esta parte de la reacción, que esto es el cátodo, y en esta otra parte sucede lo contrario. En esta parte el electrón, bueno, lo que sucede es que estamos inyectando huecos en la disolución y estamos produciendo oxígeno. Entonces estamos produciendo hidrógeno y oxígeno, estamos haciendo esa reacción. Estamos simplemente formando, a partir de agua, estamos formando hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno lo aprovechamos para luego poder almacenarlo y como combustible. ¿De acuerdo? Eso es la electrolisis del agua y el problema que esto tiene es que necesitamos catalizadores para hacer esto. Es decir, químicamente este proceso es muy fácil, pero es un proceso
que tenemos que dar energía, que puede ser energía eléctrica o puede ser energía del sol, pero además necesitamos catalizadores para que la reacción sea rápida. Eso es uno de los problemas que podemos tener. La reacción inversa también la conocéis. La reacción inversa es simplemente combinar el hidrógeno y el oxígeno de forma más o menos inteligente, en la cual, pues, por una parte entra el hidrógeno, por otra parte entra el oxígeno, no reaccionan directamente, sino a través de una membrana, y al final aquí en medio pues, se forman electrones que van a un circuito, y estos electrones lo que producen al final es electricidad. Podemos producir electricidad simplemente mezclando hidrógeno y oxígeno, aprovechando los electrones que aparecen en esta reacción electroquímica. ¿De acuerdo? No los ponemos en reacción, si los hiciéramos reaccionar produciríamos mucho calor, pero no nos hace falta producir calor. El calor es una forma de energía muy mala, preferimos formar electricidad, entonces esto es una pila de combustible. La pila de combustible pues la podemos utilizar, por ejemplo, en los coches, en el transporte. Bien, entonces esas son las posibilidades que tenemos para producir hidrógeno. Como os he dicho, el problema que tenemos es que los catalizadores para la oxidación son caros, están basados en óxidos metales nobles, por ejemplo, iridio, platino o rutenio, y el desafío es utilizar compuestos más baratos de hierro, cobalto y cobre. Esa es la investigación en este momento. Están tratándose de hacer otro tipo de catalizadores más baratos y muchas veces son nanocatalizadores, porque si no tenemos problemas de transporte electrónico, necesitamos tener materiales pero con tamaños muy pequeños para que podamos tener un transporte electrónico adecuado. Bien, entonces esto es uno de los aspectos importantes, es uno de los temas clave en química en este momento. En química mucha gente está investigando en el water splitting, lo que se llama desdoblamiento del agua, electrolisis del agua. Eso es uno de los temas estrella de la química y impacta en el medio ambiente seguro. Y luego los otros temas que os estoy diciendo es el impacto que tiene sobre la electrónica. Por ejemplo, podemos hacer células solares orgánicas. No hace falta que utilicemos silicio para producir una célula solar. La ventaja es que podemos tener células solares muy flexibles y además que son muy baratas, porque la forma de fabricarlas es por técnicas químicas que no implican técnicas muy costosas, ni altas temperaturas, ni nada relacionado con los problemas para fabricar silicio. Desde hace mucho tiempo el silicio pues, prácticamente había perdido la batalla con las células fotovoltaicas, pero poco a poco el silicio no lo ha perdido, porque la tecnología del silicio es tan potente que cada vez, año tras año, el precio del silicio está bajando. El precio del silicio para producir silicio baja y baja continuamente, de manera que estas células orgánicas siguen sin ser competitivas. Siguen sin ser competitivas, su eficiencia es muy baja, el 6%, y están formadas simplemente pues, mezclando dos compuestos, un dador orgánico electrónico y un aceptor, también puede ser fullereno aquí. Entonces, simplemente estos dos compuestos tienes un dador y un aceptor. Cuando ponemos luz, la luz produce una transferencia electrónica fotoinducida de un sitio a otro y este electrón que se pasa del dador al aceptor es transferido a través de los electrodos a un circuito y genera electricidad. Es decir, es el mismo principio que una célula fotovoltaica, pero producida a partir de un material orgánico barato y fácil de procesar. Eficiencias pequeñas, hasta que llegaron las células solares híbridas basadas en perovskitas, que son mucho más recientes, de hace 4 o 5 años. Esto ha sido un boom brutal, porque estas células solares, las perovskitas es una estructura inorgánica de óxidos, pero también en los ioduros también existe. Esta estructura es una estructura en la cual lo que tenemos son yodos aquí en estos puntos violetas y plomo en el centro, coordinado. Entonces, el plomo, esto forma una red tridimensional, y esta red tridimensional en medio tiene pues, un sistema orgánico, un contraión, porque esto es un catión. Entonces, al final lo que tenemos aquí, en este tipo de sistemas, es una célula solar en la cual la perovskita absorbe mucha luz y además separa muy bien las cargas, y por lo tanto, con la perovskita colocada entre un metal y otro metal transparente, conseguimos las eficiencias sean del orden del 25%, que son superiores al del silicio. El silicio tiene más o menos 20% de eficiencia. Con esas células solares muy baratas se consigue 25%. Son mucho más ligeras y, por lo tanto, hay ya compañías como Airbus que están tratando de incorporarlas en sistemas en aviones, por ejemplo, o también en coches, en ese caso. Esto puede tener su futuro, pero tiene un futuro mucho mayor a corto plazo si lo integramos combinado con la tecnología que se conoce ahora, que es la tecnología del silicio. Si tenemos una célula de silicio que produce normalmente el 20% y le ponemos encima una célula solar de perovskita, hacemos una especie de célula tipo tándem con las dos, y esas dos células solares conjuntamente producen una eficiencia de un 30%. Es decir, que haciendo eso conseguimos células solares mucho más eficientes que la del silicio y aprovechamos además la tecnología del silicio. Si se le quiere vender a alguien es más fácil vendérselo así, diciéndole puedes utilizar tu tecnología del silicio, pero podemos simplemente pintarte encima de tu célula solar de silicio, te pintamos
la célula solar de perovskita, que se puede poner simplemente por métodos en disolución o por evaporación también, pero es muy barato de poner. Entonces, en ese caso, consigues aumentar la eficiencia del silicio del 20 al 30%. Es decir, que daos cuenta que estamos ante una especie de posibilidad de complementar al silicio para células solares y también de intentar reemplazarlo, porque por sí solas la eficiencia de estas células solares es ya muy alta. La estabilidad todavía hay que protegerlas para que sea buena, pero no hay ningún problema. Es decir, los OLEDs, ya hay televisiones de LEDs orgánicos y también son inestables, pero se protegen con un material plástico encima y se puede ver perfectamente la televisión. Entonces, la gente en Corea está haciendo televisiones, en ese caso de OLEDs, y son mucho más delgadas y mucho más eficientes que otro tipo de televisiones. Por lo tanto, esta tecnología de electrónica molecular es muy importante. Y finalmente, lo único que quiero mostrar al final es que también otro logro importante en los últimos años ha sido la aparición de los materiales bidimensionales, como el grafeno. Es decir, el grafeno es un material que está formado por una sola capa de carbono y tiene bastantes aplicaciones que se han desarrollado desde que apareció el grafeno hace unos años, hace pocos años. Por ejemplo, son sensores de gases. Una lámina de grafeno puedes hacer de sensor de gases muy eficiente. Es muy útil también para la filtración y desalinizar aguas, por ejemplo, porque a través de esas capas de grafeno no pueden pasar algunos iones y sí que pasan algunas moléculas. Entonces, desde el punto de vista químico esto es importante, desde el punto de vista de sensores de gases también es importante, y luego también tiene aplicaciones electrónicas. Por ejemplo, podemos hacer papel conductor flexible, porque el grafeno es un conductor, podemos hacer OLEDs flexibles también, y podemos hacer también transistores interesantes y muy pequeños basados en la tecnología del grafeno, o también tejidos ultrafuertes. El grafeno es el material más, mecánicamente, es el material con mayor capacidad mecánica que se conoce, es decir, el más resistente mecánicamente como material. Por lo tanto, esta figura puede ser cierta al final. Bien, por último, simplemente estos dispositivos podemos basarlos en grafeno, pero hay otros materiales. El grafeno no está solo, hay muchos más materiales. Por ejemplo, el fósforo negro es un material que está apareciendo ahora nuevo, que es bastante mejor que el grafeno, y también los sulfuros de metales de transición, por ejemplo, el sulfuro de molibdeno. La ventaja que tienen es que estos materiales son semiconductores. El grafeno es un metal. Como es un metal, no es útil en electrónica. En electrónica, lo más útil en electrónica para hacer transistores son los semiconductores. Necesitamos un gap energético para poder tener transistores. Entonces, por ejemplo, la relación de corriente cuando aplicamos un voltaje, en ese caso, en un transistor puede ser muy elevada para, por ejemplo, este tipo de sistemas, muy elevada también para el fósforo negro, pero para el grafeno es muy pequeña. El grafeno no sirve como transistor, estos sí que sirven como transistores. Por lo tanto, estos elementos están siendo muy útiles en este momento para poder hacer materiales para electrónica. Por ejemplo, transistores mucho más eficientes que los que existen hasta ahora, el fósforo negro o los bicalcogenuros. Hay materiales también porosos para almacenamiento de gases. Lo importante aquí, sobre todo, es que los normales, los materiales para almacenamiento de gases que existían hasta ahora, eran también zeolitas, que se utilizaban en catálisis, pero su área superficial, las zeolitas son aluminosilicatos, es de 1000 metros cuadrados por gramo, que ya está bien, pero la área superficial de los Metal Organic Frameworks, de los MOFs, es del orden de 7000 metros cuadrados por gramo, es decir, un campo de fútbol. Nosotros en un gramo de este material tenemos la superficie de un campo de fútbol. Entonces ahí podemos meter dentro muchos gases, si queremos, o muchas moléculas. Entonces, además existen muchos MOF diferentes, 80.000 MOF diferentes frente a 237 zeolitas. Por lo tanto, para almacenar CO2, para almacenar hidrógeno, es muy importante. Entonces, el hidrógeno se puede almacenar fácilmente en estos sistemas. Esto es el CO2, se ha tapado, pero el CO2 también se puede almacenar, se pueden meter casi 3 kilos o 2,5 kilos de CO2 en un gramo de este tipo de materiales, o se puede meter 212 miligramos de metano. Es decir, que son nuevos materiales que permiten, en ese caso, almacenar. No son tan buenos para hacer reacciones de catálisis, para eso están las zeolitas, pero son muy buenos para hacer almacenamiento de gases, lo cual es interesante para gases de efecto invernadero. Con esto ya he terminado. Simplemente el mensaje es que tenemos unos materiales que se pueden hacer desde la química, son materiales hechos por un químico, no son materiales procesados por un físico, por ejemplo el silicio, que es un material mucho más físico. Eso es desde la química y pueden servir para resolver desafíos del planeta. Energías limpias, hemos visto células solares interesantes, hemos visto electrónica muy barata y con poco impacto ambiental, y luego también materiales que sirven para poder capturar gases de efecto invernadero, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, materiales moleculares, electroactivos, que son los interesantes, materiales 2D, análogos al grafeno, también son interesantes, y el tercer material que he visto ahora son los MOFs,
polímeros de coordinación porosos. Es decir, que tenemos... La química puede jugar un papel muy importante en el diseño de nuevos materiales diferentes a los materiales clásicos que existen hasta ahora y que están utilizándose durante los últimos 100 años, por ejemplo. Gracias.